Bueno, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Espero que estén bien todos. Gracias a Dios por estar aquí reunidos otra vez cada semana para predicar o escuchar la palabra de Dios e ir aprendiendo poco a poco más acerca de las Escrituras, versículo por versículo. Como siempre, vamos a comenzar resolviendo el quiz 430. Ya vamos en el 430. Este es de falso y verdadero también. La primera pregunta dice así: Bartolomé fue el nombre original de Bernabé. La respuesta es que es falso. El nombre original de Bernabé fue José. Está en Hechos 4:36. 2. Más de 6,000 personas se convirtieron cuando Pedro habló en el día de Pentecostés. Sí, fueron muchas, pero en realidad no 6,000. Fueron más de 3,000. Hechos 2:41. Número 3. Aproximadamente 5,000 personas se convirtieron en el discurso de Pedro en la puerta de Salomón. Esta pregunta es verdadera, esta afirmación es verdadera. Está en Hechos 4:4, 5,000 personas. 4. Esteban fue el segundo, 4. Gamaliel fue llamado doctor de la ley. Es verdadero, en Hechos 5:34 así se le llamaba a este fariseo, doctor de la ley. 5. Esteban fue el segundo mártir cristiano. Verdadero, está en Hechos 7:60, el primero fue Jacobo, el hermano de Juan. 6. Un ángel trasladó a Felipe de Gaza a Azoto. ¿Se acuerdan cuando Felipe iba testificando al eunuco etíope y de repente desapareció de ahí y apareció en Azoto, en otro lugar? Es falso, no fue un ángel, sino fue el Espíritu de Dios. Está en Hechos 8, 39 y 40. 7. Esteban fue apedreado hasta morir. Verdadero. Hechos 7, 59. 8. Simón el mago ofreció dinero a Pedro y Jacobo para comprar el Espíritu Santo. Simón sí les ofreció dinero, pero fue a Pedro y Juan, en Hechos 8:14. Entonces es falso. 9. Pablo fue a Damasco a caballo para arrestar a los cristianos. Sí, fue a Damasco a arrestar a los cristianos, pero no se dice en la Biblia que haya ido en caballo. Nada más dice que fue. Es falso. Hechos 9:3. Ananías mintió a Pedro y al Espíritu Santo acerca del dinero de una venta. Sí mintió. Ananías, aparentemente a Pedro, pero dice Pedro que no fue a él sino a Dios al que mintió, entonces es falso. Hechos 5:4. Bueno, espero que les haya ido bien en el examen. No estaba difícil, estaba sencillo el día de hoy, y ya vamos muy adelantados en esto. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Juan, y estamos en el Evangelio de Juan, versículo 20. Oramos para empezar. Padre nuestro, Padre Santo, te pedimos tu bendición para este momento. Te pedimos tu guía y sabiduría, así como la atención que requiere esto para ir aprendiendo tu palabra paulatinamente y conocerla. Y al momento de conocerla, apropiarla para nosotros y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te pedimos tu bendición para este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan 20, vamos a continuar. Estamos en la resurrección de Cristo. Cristo en el estudio pasado vimos que se le apareció a María Magdalena y a María Magdalena sobre todo en ese momento, y como ella pues al principio
no creía. Después el Señor se le apareció en persona, tampoco lo reconoció al principio, pero cuando le habla, entonces sí lo reconocen. No sé, nosotros sabemos que como creyentes reconocemos la voz de nuestro pastor y le seguimos. Entonces ella probablemente así pasó en ese momento, reconoció la voz de Cristo en mente y alma y se dio cuenta que era Jesús. Bueno, ella va a los discípulos a decirles lo que ha sucedido y nos dice Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, este pasaje es paralelo al de Lucas 24, donde se nos dan más detalles acerca de, de este, de este pasaje. Ustedes pueden leer. Ya habían pasado casi 12 horas desde que había resucitado Cristo. Estaba anocheciendo de ese día tan magnífico. Pasaron 12 horas desde que las mujeres encontraron la tumba vacía. Y eso, pues, más que regocijar y poner a los discípulos contentos, pues estaban confusos y, como dice ahí, con miedo. Lo más seguro es que en ese momento, ya a las 12 horas después y de haber escuchado varias cosas, incluyendo a los que van a Emaús, que leemos en Lucas, pues pensaron que realmente eran rumores y en ese momento pues, habían menospreciado esos rumores o los habían desechado. Lo que las mujeres les dijeron, pues lo pusieron en duda y no creyeron en realidad que ahí hubiesen visto a Jesús vivo. Estaban encerrados, dice aquí, con miedo a los judíos, cuando ya vimos desde un principio en el Evangelio de Juan que cuando nos referimos a judíos nos referimos a las autoridades, a los que perseguían y estaban en contra de Jesús. Este temor, esta confusión, esta incredulidad iba aumentando cada momento más ese día y realmente no sabían ellos exactamente qué hacer. Solo pensaban que habían escuchado los rumores y nada más. Entonces ahí temerosos, pensativos, confusos, pues no sabían verdaderamente qué sucedía. Pensaban solamente tal vez en lo que les habían dicho, dice Lucas 24, 22 al 23. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Esto dijeron los discípulos que iban camino a Emaús y el Señor se les presentó ahí, se les apareció. Y esto se lo platicaron a Jesús mismo. Entonces en realidad solamente pensaban que eran rumores. Que vinieron diciendo, dice que habían visto ángeles y que Jesús aún vive. Bueno, hasta ahí los discípulos en realidad no creían tanto. Bueno, terminaba ese glorioso día que marcó en realidad el curso de la humanidad hasta la fecha. Llegó la noche, los discípulos encerrados, todavía pensativos, cuando de repente aparece Jesús en medio de ellos. Esto fue pues algo sorprendente. Nunca nosotros hemos visto que una persona se nos aparezca de repente con las puertas cerradas, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido esto? Simplemente apareció. Apareció de la nada. No hay explicación para estas cosas. Simplemente apareció. ¿Cómo reaccionarías tú ante esto? ¿Cómo reaccionaría yo ante una persona que ahí aparece? ¿Me alegro? ¿O me da miedo, no? Inclusive si alguien es muy querido y tú quieres que vuelva a la vida y aparece ahí, pues yo creo que de inmediato te da temor. Da temor
pues ver una persona ahí que se aparece de la nada. Sinceramente creo que al principio tendríamos miedo. Los discípulos no supieron que era Jesús hasta que les dijo, paz a ustedes. Fue increíble ese momento en realidad. Dice aquí paz a ustedes o paz a vosotros, como dice ahí en el pasaje. Este saludo es muy común actualmente en los judíos y también en aquella época era ciertamente común. Pero cuando Jesús lo dijo, paz a vosotros o paz a ustedes, realmente llevaba una connotación o un sentimiento, un significado muy profundo. O sea, no era realmente un saludo pasajero y hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les dijo paz a vosotros. Lo dijo eso tomando en cuenta el estado emocional de los discípulos en ese momento, con eh, dudas, con temores, con preocupación. En sus mentes no había paz en lo absoluto por los eventos que acababan de suceder. Así que les dice que no se alarmen ni se angustien, sino que tengan paz. O sea, realmente no lo dijo por decirlo. Jesucristo cuando habló, todo lo que habló tuvo un significado, no hubo una palabra de desperdicio. Paz, tengan paz. O sea, pero esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un momento que le dice, bueno, cálmense tantito. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas veces no estamos así? O sea, ¿cuántas veces no estamos así angustiados, atribulados y sin paz? Muchas veces tenemos problemas de todo tipo. Y eso hace que nosotros perdamos hasta cierto punto la paz y comenzamos a angustiarnos. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Jesús nos dice y es la que necesitamos oír de Él todos los días que diga, ten paz, estate en paz o paz a ti. Jesús realmente le interesa tener seguidores, discípulos que tengan una mente y un espíritu en paz, no angustiados. Tú no puedes predicar la palabra de Dios angustiado o preocupado, sino con paz. En repetidas ocasiones Jesús se lo dijo a los discípulos y ellos necesitaban eso diariamente como lo necesitamos nosotros, que estamos sometidos a un estrés constante por dentro y por fuera. Pero Jesús nos dice que aunque eso pase, no estamos ajenos a su paz. Lean 2 Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que experimentaba la paz de Dios y sabía que muchas veces estamos así, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero no estamos angustiados, no estamos desesperados, no nos sentimos desamparados ni tampoco estamos destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y constantemente dice, paz a ti. Estas palabras de paz a ustedes fueron las primeras que Jesús les dijo a los discípulos cuando Él resucitó. Fíjense que no fueron palabras de reprensión, o sea, no se presentó y les dijo, oigan, ¿por qué están así? ¿Por qué me dejaron? ¿A qué le tienen miedo? Nada de eso. O Él les podría haber dicho, tantas veces se los he dicho, todo lo que vieron acerca de mí y aún así tienen temor. No fue eso. Lo que Jesús les dijo, paz, tengan paz a ustedes. Eso fue lo mejor para calmar esas mentes que estaban en ese momento atribulados. Cuando el Señor nació, cuando Jesús nació, el himno de las huestes celestiales fue paz en la tierra. Esa paz y ese descanso del alma o para el alma fueron el tema general de Cristo durante su ministerio
en la tierra. Paz y descanso para nosotros. Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son versículos de muchísimo aliento y de muchísimo confort para nosotros. Paz y no riquezas fue el gran legado que Cristo les dejó a sus discípulos la noche de su crucifixión. No era el dinero, no eran las posesiones lo que Jesús les iba a dejar o a legar, sino era su paz. Sin duda, Jesús después dijo, ¿se acuerdan ustedes? Mi paz os dejo. Él lo dijo antes, mi paz os dejo, mi paz, mi paz os doy. O sea, realmente esa paz es la que nosotros necesitamos y el Señor nos la dejó. Sin duda esas palabras entonces aliviaron las mentes y los corazones de ellos y las nuestras también. Constantemente necesitamos paz y acuérdense que el apóstol Pablo también constantemente en sus cartas decía: paz del Señor, de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Paz a ustedes. La paz fue la palabra clave del ministerio de Cristo. Esa paz que estuvo constantemente en los labios de Cristo fue el gran tema de las enseñanzas de sus discípulos posteriormente. Esa paz que Dios les dejó, que Jesús les transfirió, es la que ellos también predicaron después. Paz entre Dios y los hombres por medio de la sangre de Cristo. Paz también entre los hombres, entre ellos mismos, por medio de la gracia y el amor. O sea, la paz para tener nosotros estar reconciliados con el Señor y estar reconciliados o en paz unos con otros. Esa es la tarea de la iglesia actualmente. Predicar el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación. La salvación, una vez que tú eres salvo, pues la paz viene a tu vida. Yo sé que luchamos con cosas, luchamos con el asunto de las tribulaciones y cosas diarias, pero el Señor dice: paz a ti, o sea, paz a ustedes. Pues, o sea, realmente es un mandato, es algo que nos está transfiriendo. Tengan mi paz. Cualquier religión que quiera ganar adeptos a través de la violencia, a través de la espada, a aquellos religiosos que quemaban disquerejes en la hoguera, pues no son religiones que proceden del cielo, sino del infierno en realidad. El cristianismo verdadero es el que predica la paz real y verdadera. Eso es lo que finalmente, cuando tú te convertiste, llegó a tu vida. Paz. Somos polvo, el Señor sabe, somos carne y se nos altera esa paz, pero atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Juan 20:20 dice así: Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí Jesús apela a los sentidos de estos temerosos discípulos. Él les muestra sus manos y su costado para que vean con sus propios ojos que su cuerpo es real, que no es un fantasma ni un espíritu, como dice en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor fue muy explícito aquí, porque pues, los discípulos sorprendidos y a lo mejor sí pensaron, por lo que les dice, que era un espíritu o un fantasma, algo así, etéreo. No, tóquenme, el Señor les dice. Realmente grande fue la condescendencia que tuvo Cristo con estos discípulos, porque su fe era bastante débil. Lo que debemos aprender aquí es algo que Él estableció para su iglesia. Que Jesús requiere que no creamos nada que sea contrario a nuestros sentidos, que no creamos en fantasías. El cristianismo está cimentado en la razón, no en las cosas contrarias a la razón.
O sea, está cimentada en su palabra. Y su palabra apela a nuestros sentidos, a nuestra mente. O sea, en realidad, cuando tú haces una decisión por Cristo, eh, mentalmente piensas y dices, es cierto, Jesús murió por mí. Y es algo que apela a tu razón, a tus sentidos. Es por eso, por lo que es primordial, es importantísimo aprender la palabra de Dios para que no estemos practicando un cristianismo basado en sentimientos o las fantasías. Los sentimientos cambian, las fantasías son algo falso. Debemos estar alerta en las cosas que van contra la razón y el sentido común. Hay corrientes aparentemente cristianas o religiosas que hablan de muchas fantasías. Nada cimentado en la palabra de Dios. Y esas cosas no debemos de creer. Cuando alguien te hable acerca de apariciones de ángeles, apariciones de Jesús mismo, se les apareció, les habla y todo eso, ve a las escrituras y ve si realmente eso es correcto. Para que nosotros podamos de esta manera tener nuestro cristianismo cimentado en nuestra mente y no nada más en los sentimientos. Los discípulos, después de ver a Jesús, los discípulos se alegraron grandemente, o sea, realmente se alegraron mucho porque estaban pues viendo cómo Jesús estaba ahí presente. Además Jesús les dice, pues tóquenme. Esa alegría prevenía de esa presencia física de Jesús, no de una ilusión de ver a Jesús. Hay una corriente cristiana que dice que Jesús parecía ser Jesús, pero no en realidad lo era. Eso no es así. Los rumores que habían escuchado los discípulos de las mujeres hasta ese momento se hicieron una realidad. Allí estaba Jesús con ellos vivo, que fue algo grandioso. Juan 20, 21 al 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, se los repitió 2 veces, porque en nosotros yo creo que también tendrá que repetirlo no una vez, sino varias veces. O sea, en realidad el Señor eh, conoce nuestra condición. Constantemente nos dice, ten paz, ten paz. Hoy estaba eh, leyendo acerca de un creyente que está en apuros, que tiene un problema de salud muy severo, y y estamos orando por él. Y uno de los versículos que se me vinieron a la mente fue el de Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, en realidad es así. O sea, cuando pases por las aguas, cuando pases por esa tormenta, el Señor está ahí para darte paz en medio de esa tormenta. Paz a ti. Juan 20, 21 al 23 dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pasaje realmente un poco difícil. De hecho, este pasaje es muy controversial, lo ha sido a través de los siglos, de muchos siglos. Los teólogos han discutido mucho acerca de esto, teniendo en mente también el pasaje de Pentecostés. Para poder bien entender este pasaje a través que ha sido difícil, tenemos que leer primero lo que Jesús había dicho antes. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en la oración del Señor a su Padre por nosotros, le dice al Señor como a su Padre, como tú me enviaste a mí, yo los he enviado a estos también. Y aquí en ese momento había llegado el cumplimiento de ese mandamiento. En ese momento los mandaba. Dice el Señor, como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra enviar es la palabra apostelo, la palabra apostelo en griego.
de donde viene nuestra palabra apóstol, que es una persona que es enviada. Así que los discípulos fueron enviados y la misión de que Jesús tuvo en este mundo ahora les confiada a ellos, les confiada a los discípulos. Él regresaba, ¿por qué? Porque él regresaba al Padre y ahora los que se quedaban encargados pues eran los discípulos. Así como Jesús había recibido el Espíritu para el desempeño de su misión, así ahora ellos recibían el Espíritu para el desempeño de la suya. Jesús había dicho tiempo atrás en Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que ahora el tiempo de impartir el Espíritu había llegado en ese momento. ¿De qué forma lo impartió ahí a los discípulos? Dice aquí que soplando. La palabra soplando en griego es enfisesen, como de enfisema, ¿no? Enfisesen. Esa palabra de origen hebreo fue traducida al griego en ese sentido. Pero la palabra soplar la encontramos en varios pasajes. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Bueno, el soplar da vida en estos casos, pero en este pasaje que vemos aquí no es para impartir vida, sino para capacitarles, dándoles el poder para realizar o llevar a cabo el ministerio que ahora tenían el ministerio que les ponía enfrente el Señor. No les dio un don espiritual, como algunos comentaristas dicen, les dio el Espíritu Santo. La palabra neuma es espíritu en griego y agion o agios es santo. Entonces, ahí está escrito así. Entonces, el Espíritu Santo en realidad, el que Jesús les impartió en ese momento a los discípulos, no un don especial para trabajar, verdaderamente el Espíritu. Es importante por lo que Jesús dice inmediatamente después, dice en Juan 20:23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Bueno, no quiere decir, obviamente, como vamos a explicar aquí, que los discípulos tuviesen el poder de perdonar pecados. No, eso solamente lo hace Dios. Jesús es el único que puede hacer eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, la misión conferida a estos apóstoles fue de mucha importancia. O sea, igual que en otros pasajes que hemos visto de este Evangelio, no es fácil de interpretar, pero debemos entender que el Señor en este lugar comisionó a sus apóstoles para ir al mundo y predicar el Evangelio como Él lo había predicado. O sea, realmente fueron capacitados para ahora sí entender bien de qué se trataba todo lo que Jesús hacía y decía, y lo que hizo, y después su muerte y resurrección, y poderlo predicar a mucha gente. También les confirió el poder de declarar, no de llevar a cabo, de declarar con una autoridad singular qué pecados son perdonados y cuáles no. Y esto es lo que los apóstoles hicieron, y lo cual podemos constatar en el libro de Hechos, cuando Pedro les dijo a los judíos en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Y cuando Pablo lo declaró también así en Hechos 13:26, cuando dijo, a través de este hombre es predicado el perdón de pecados, y por medio de él todos los que creen
son justificados. Realmente esto es lo que estuvieron realizando los discípulos cuando predicaban predicaban y decían todo esto. Predicaban el perdón de pecados. Predicaban que a través de Jesucristo era el perdón de pecados, no a través de ellos. Ellos entonces realizaron el plan para el que fueron comisionados. También tenían o estaban con la autoridad de abrir la puerta de la salvación. Realmente una autoridad importante que también invitaba a los pecadores a entrar por esa puerta y salvarse. Acuérdense de cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, un romano que no era judío, y allí Pedro fue cuando predicó por primera vez a unos gentiles, a unos no judíos, y ahí se convirtieron. Pedro no les perdonó los pecados, sino el Señor, al momento de que ellos se convirtieron, fueron perdonados. Es muy improbable entonces que haya una práctica privada de perdonar pecados, y menos después de que se haya realizado a cabo una práctica privada de confesión de pecados. No hay tal cosa como esa. Bueno, este pasaje nos deja la convicción y la enseñanza del ministerio cristiano. Cuando se hace adecuadamente el trabajo que Cristo nos dejó hacer, entonces hay gran recompensa. Cuando predicamos de acuerdo a la mente de Cristo y todo lo que Él nos enseñó, todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo, entonces hay gran recompensa. No nos podemos imaginar, y no, realmente no, que no hay más grande o más alto honor que ser embajadores de Cristo y proclamar en nombre de Cristo el perdón de pecados a un mundo perdido. Es un privilegio que tú tienes, es un privilegio que tú debes de llevar a cabo. El Señor te da sabiduría para que tú prediques el Evangelio en todo momento, de palabra, de ejemplo, de hecho, como estamos muchas veces haciéndolo, pero que la gente vea que eres diferente, que tenga la curiosidad de saber por qué eres así y entonces hablarles de que Cristo te cambió. Debemos entender que ningún hombre es mediador entre Dios y los hombres. Decir eso, que hay mediadores entre Dios y los hombres, es robarle ese lugar a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Alguien que dice que es mediador solamente está en peligro de esconder la verdad que salva a los pecadores, porque no está bien ubicado en eso ni sabe qué es lo que está diciendo. Nadie está calificado para ser mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Nosotros oramos por muchas cosas, oramos por muchas personas y así, pero en realidad Cristo es el que es el intercesor. Nosotros, como dijo el Señor, pedid y recibiréis. Así es de que le pedimos al Señor en el nombre de Cristo, pero no en el nombre nuestro, para que Él conteste nuestras peticiones. Y lo hace por amor a nosotros, directamente. Él nos escucha directamente. Tenemos entrada ahora libre al santuario, a la presencia de Dios. El velo fue derribado y tenemos ahora acceso con confianza ante Él. Pero no todos tienen acceso con confianza ante el Señor. No todos tienen acceso a Él porque muchos ni siquiera piensan en Él. Otros piensan en que su religión los va a salvar. Otros piensan que ellos mismos se van a salvar. Otros piensan que si están en paz con los demás se van a salvar. Y otros piensan que si son personas morales y bien portados también se van a salvar. No es así. La salvación solamente es a través de la sangre de Cristo derramada en el Calvario y debido a la resurrección 3 días después. Eso es lo que realmente salva a las personas. Pero ¿qué tienen que hacer? O sea, Cristo ya murió por la gente, ya murió por los hombres y las mujeres para salvarlos. Si ya murió, ahora, ¿qué tienes que hacer? Comentaba con unos pacientes esta semana sobre esto.
y les decía, si ya Cristo murió por ti, por ustedes, ¿qué tienen que hacer ahora? Como que no entendían bien y decían, bueno, pues ahora seguir sus enseñanzas, portarnos bien. Digo, no, pues nadie puede hacer eso. Lo que se tiene que hacer solamente es aceptar lo que él hizo, creerlo, nada más. Y el momento en que tú aceptas de todo corazón y crees lo que Jesús hizo en tu vida a través de estos hechos, te salvas. Nada más. ¿Por qué así? Pues porque de otra manera no te puedes salvar por ti mismo, sino es a través de la sangre, de la muerte y resurrección de Cristo. Si tú entiendes esto, es momento en que tú aceptes lo que Jesús hizo y creas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva a cabo ese momento? Pues solamente orando, pidiéndole al Señor con tus labios, con tu boca, que te perdone y que ahora Él realmente sea el Salvador de tu vida. Si quieres hacerlo, te voy a guiar en una oración pequeña, pero es sincera, es de mucho significado para ti. Vamos a orar, tu hora donde quiera que te encuentres. Señor Dios, entiendo este día que en realidad eh, pues no me puedo salvar por mí mismo y que estaba solamente confiando en cosas que pues difícilmente podrían llevarme al cielo. Pero ahora sé y entiendo que a través de Jesucristo puedo yo tener acceso a la salvación. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos y acepto el sacrificio de Cristo en la cruz para mí. Y creo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos para darme el poder que se necesita para la vida eterna. Todo esto lo creo creyendo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración pequeña que muchos creyentes que están escuchando y viendo y se han hecho y su vida verdaderamente ha cambiado. Igual cambió la mía hace muchos años. Y si tú la acabas de hacer, tu vida va a cambiar. Solamente comienza a leer las escrituras, a orar con el Señor. Orar no es rezar, sino platicar con Él. Y vas a ver entonces el cambio que va a haber en tu vida en forma impresionante. Bueno, espero que estén todos bien. Hoy terminamos el estudio y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días para continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho.